El próximo curso que vamos a dictar en MX Ingenieros es sobre un centro de salud, ¿ya? El diseño de un centro de salud, con la metodología ya vista en otros cursos, ¿no? El análisis, el diseño de cada elemento, pero esta vez le vamos a incorporar, aparte, una nueva propuesta, ¿no? Con el uso de disipadores SLB, ¿no? Del ingeniero Bosch. No es un curso de disipadores, ¿no? Aparte va a haber otro curso de disipadores. Este curso simplemente estamos incorporando este tipo de disipadores como una alternativa, ¿no? Porque eh, es muy interesante la alternativa del ingeniero. Se puede incorporar a colegios, centros de salud, hospitales, ¿no? Aunque la norma no lo permite, pero es muy interesante, se podría optimizar bastante, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pero para este tipo de diseño, ya con disipadores SLB, necesitamos hacer un análisis no lineal tiempo-historia. Nosotros hemos hecho un análisis, o hemos hecho un curso de análisis no lineal, pero estático, no lineal estático, ¿no? El llamado push-over. Incluso hemos hecho un ejemplo con placas y hemos hecho la comparación de un ensayo de una placa, ¿no? De empuje y jalón, ¿no? Push-all. Entonces, esta vez vamos a hacer uso del análisis no lineal, pero el dinámico, ¿ya? O sea, pero para eso necesitamos registros, ¿ya? Y los registros de sismos tienen que ser fuertes, ¿no? Tienen que ser sismos fuertes. Incluso la norma E030 ha hecho su espectro. El espectro está hecho en función a los sismos ocurridos en Lima o los sismos registrados en Lima. Fue del 70 de Huaraz, del 66 y del 74 en Lima. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hacer un análisis no lineal tiempo-historia de un centro de salud, pero ubicado en la ciudad de Tacna. Entonces en Tacna es una zona sísmica, sí, de sismicidad alta, pero no ha ocurrido un sismo últimamente tan fuerte. El más cercano podría ser el 2001, ¿no? En junio del 2001, el 23 de junio, ¿no? Día del Campesino. Eh, Ese podría ser el más alto, ¿no? Pero no ha habido sismos o gran aceleración registrada, ¿no? Ese sismo incluso no se ha registrado en Tacna, se ha registrado en Moquegua. ¿Ya? Entonces, en Tacna han ocurrido sismos fuertes, o sea, uno lo siente fuerte, pero realmente no lo es. Generalmente ocurren en Chile, en Tarapacá y Quique. Entonces, de eso hemos sacado los registros de esos sismos que están en la Universidad Nacional Jorge Basta de Groman y debemos escalarlos, ¿no? Entonces, hemos escalado esos sismos y con esos sismos escalados se ingresa al programa ETAPS para hacer el análisis no lineal tiempo-historia. Entonces, para hacer eso hay que hacer un procedimiento, ¿no? Y de eso se va a tratar la charla o el curso taller del día de hoy. Selección y tratamiento de registros de aceleración para el análisis no lineal tiempo-historia. Hoy estamos 2 de junio de 2023. Para el análisis no lineal se usan como mínimo, acá la norma indica el análisis, ¿no? No especifica qué es el análisis no lineal. Entonces nosotros tenemos dos tipos de análisis, el análisis lineal y el análisis no lineal. El análisis común que utilizamos con el programa ETAPS es el análisis lineal, ¿no? La norma hace un procedimiento para análisis lineal, ¿no? Pero también tiene una parte donde indica para el análisis no lineal. Se usan como mínimo 3 conjuntos de registros de aceleraciones del terreno, ¿no? Cada uno de los cuales incluye dos componentes en direcciones ortogonales, la dirección norte-sur, este-oeste.
Cada conjunto de registros de aceleración del terreno consiste en un par de componentes de aceleración horizontal. Son aceleraciones horizontales. También existe la aceleración vertical, pero esa no se toma en cuenta. Entonces, elegidas y escaladas, ¿no? Entonces tenemos que elegir esos registros o esos sismos y escalarlos. Y tienen que ser eventos individuales. Entonces, las historias de aceleración son obtenidas de eventos cuyas magnitudes, distancias a las fallas y mecanismos de la fuente sean consistentes con el máximo sismo considerado. Entonces, en el Perú se ha hecho estudios de peligro sísmico desde el año 92 con el ingeniero Alba, y se han determinado fuentes sismogénicas. Entonces, hay varias fuentes sismogénicas y cada fuente sismogénica representa las características de los sismos en tal lugar. En cierto lugar ocurre un cierto tipo de sismos a una cierta profundidad y de un tipo de mecanismo específico, ¿no? Puede ser entre las dos placas continentales, ¿no? Una en la interfase y la otra en la interplaca, ¿no? La interfase es en el borde, donde ocurre generalmente los sismos cuando ocurre tsunamis, es la interfase, ¿no? Están en el borde, en la costa. Y también puede ser de interplaca, ¿no? Que son un poco más profundos. Entonces, cuando ustedes escuchen profundidades de un sismo de 80 kilómetros, 90 kilómetros, entonces es posible que sea interfase, ¿no? Pero si ya escuchan de 200 kilómetros, es posible que sea interplaca. Incluso hay sismos más profundos, como de 500 kilómetros, donde ya es netamente interplaca, pero esto ya está casi al fondo del Perú, ¿no? O sea, casi yéndose a Pucallpa, Ucayali, por ahí. Entonces, todo depende del mecanismo de falla, la ubicación, ¿no? Entonces, cada uno de ellos se acumula o se juntan esos sismos similares y se generan fuentes sismogénicas, ¿no? Por eso acá dice fuente. Entonces, tiene que ser consistente con el máximo sismo considerado. Entonces, en función a esas fuentes y con las leyes de atenuación y los parámetros sismológicos y utilizando el programa CRISIS se logra el estudio probabilístico de peligro sísmico, ¿no? Entonces, en ese estudio se calcula el máximo sismo considerado o la máxima aceleración para un periodo de retorno, ¿no? Por ejemplo, la norma especifica que la máxima aceleración en zona sísmica es de 0,45 de la gravedad, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que en un periodo, o perdón, en un tiempo de vida útil de una estructura de 50 años, hay una probabilidad del 10% de que ocurra ese sismo. Entonces, la norma te dice eso, ¿no? En un tiempo de vida de la estructura, no confundan, tiempo de vida, ¿no? La estructura nosotros la diseñamos para que viva 50 años, ¿ya? Entonces, en 50 años, la estructura es capaz de que ocurra un sismo grande, ¿no? O sea, que la probabilidad es del 10%, ¿no? De que ocurra ese sismo. Si lo traducimos en periodo de retorno del sismo, sería cada 475 años, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el máximo sismo considerado en un periodo de retorno determinado, ¿no? Por ejemplo, para 475 años, el máximo sismo es 0,45 de G. ¿Ya? Para un periodo de retorno de 975 es mayor y para 2475 es aún mayor. Entonces, los registros mostrados fueron captados en la estación acelerométrica de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann en Tacna. Y si ustedes lo pueden descargar de esta página del SISMID. Acá están todos los sismos ocurridos o registrados, mejor dicho, por el SISMID. Entonces ingresan al sismo que ustedes deseen y nosotros vamos a elegir tres sismos. El sismo de Tarapacá del 13 de junio del 2005. Aquí está el 13 de junio del 2005, la hora, la latitud, longitud y la magnitud, ¿no? La profundidad, ¿no? 146. O sea, 146 kilómetros. Ya estamos hablando de un sismo de interplaca. No ha ocurrido en el mar, ha ocurrido dentro del continente. A eso se refiere, ¿no? Interplaca.
¿De acuerdo? Bien, entonces este vendría a ser el sismo. No es muy fuerte, pero al menos una persona puede sentirlo desde Tacna, ¿no? Miren dónde está ubicado el, eh, el, el hipocentro, ¿no? Está más abajo, ¿no? Ya. Acá ocurrió el sismo, pero fue registrado, dice 6, ¿no? Intacto. El epicentro, perdón. El epicentro está acá, ¿no? En Tarapacá. Pero el registro fue tomado en Tacna, y este es el registro. En Iquique obviamente fue muy fuerte, ¿no? Obviamente los registros son muy altos, pero no tendría sentido utilizar esos registros ya que no están en la ciudad de Tacna, ¿no? Entonces nosotros tenemos que registrar en Tacna. ¿Ya? Y acá ustedes pueden ver que la máxima aceleración para esta dirección este-oeste es de 80 centímetros por segundo cuadrado. Más o menos 0.45 de G sería 450 centímetros por segundo cuadrado. Entonces, esto es muy poquito, ¿no? De 80 a 450 es muy poco. Y esto es en las coordenadas norte-sur, ¿no? Acá sí llega casi a 100. Ahora, hay algo, no sabría por qué ocurre esto, ¿no? ¿Por qué en la coordenada norte-sur su aceleración es mayor? ¿Por qué? No solo en este sismo, sino también en el siguiente sismo, que dice el sismo de Tacna. Este sí ha ocurrido en Tacna y ha ocurrido en el mar, ¿no? Por lo tanto, su profundidad debe ser baja. Acá ustedes pueden ver que es 36 kilómetros. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes escuchen o vean en sus celulares, ¿no? En el aplicativo del IGP, una profundidad de 36 kilómetros quiere decir que es un sismo de interfase. ¿Ya? Interfase. Y la probabilidad de que exista un tsunami, si hubiera sido un gran sismo, sí sería muy probable que ocurra tsunamis. ¿Ya? Y la cobertura o el área donde se va a sentir es pequeña a comparación de un sismo más profundo, ¿no? Mientras más profundo sea el sismo, mayor área va a abarcar donde las personas van a sentir, ¿de acuerdo? Ese sismo. Pero como este sismo es poco profundo, poca área va a sentir ese sismo, pero lo va a sentir más, ¿no? Y miren acá, llegó hasta 160 centímetros por segundo cuadrado, ¿no? Un sismo moderado es la mitad de 0.45, ¿no? Más o menos 225. Entonces 160 a 225 como que casi llegó a ser un sismo moderado. Y norte-sur llegó hasta 200, ¿no? Entonces esa característica es algo que hasta ahorita no la he leído, o no sé si ustedes tendrán algún comentario de por qué en la coordenada norte-sur sale más que la coordenada este-oeste. Si habrán escuchado algún comentario de algún ponente, sería interesante, ¿no? ¿Por qué sale mayor? Ahora, estos dos sismos son distintos, ¿no? Ustedes pueden ver este sismo es muy similar a los sismos ocurridos en Lima, ¿ya? Inicia lento y luego hay un movimiento fuerte y luego sigue bajando, lento, lento, lento. A diferencia de este sismo, ¿no? Que viene semilento y luego un movimiento recontra fuerte y baja rápidamente, ¿ya? Es muy distinto. Y finalmente vamos a utilizar el sismo de Iquique del 1 de abril del 2014. ¿Ya? Este ocurre en el mar, por lo tanto su profundidad debe ser baja, ¿no? Acá podemos ver que es 38.9 kilómetros. ¿Ya? Entonces, este sismo también es distinto. Entonces, los sismos son aleatorios, no tienen una forma definida. Pero podemos analizarlos más o menos. Y este también sería un sismo de interfase. Incluso su magnitud es mucho mayor, ¿no? 8.2. Este de acá es 6.5 y este 7.2, pero este está en Mercalli, ¿no? Este está en escala de magnitud de momento.
Bien, entonces esos tres sismos vamos a escalarlos, ¿no? Este sismo llegó poco, ¿no? Casi 80, casi 80. Bien, entonces, el tratamiento de los registros de aceleración, ¿no? Y para cada par de componentes horizontales del movimiento del suelo se construye un espectro de pseudoaceleración, tomando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores espectrales calculados. Esto indica la norma 0,30, ¿no? Para cada componente por separado con 5% amortiguo mínimo. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que hacer espectros. Entonces, ¿qué cosa es el espectro? El espectro, ¿ya? Es lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos una estructura que tiene un periodo T1. Luego tenemos otra estructura un poco más flexible que tiene un periodo T2. Y luego tenemos una tercera estructura que tiene un periodo T3. Si nosotros hacemos un movimiento en la base, un análisis del movimiento en la base, este análisis lo podemos hacer pues con el programa SigmoSignal, con el Dectra o con una simple hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Y nos va a determinar, por medio de Newmark, nos va a determinar los desplazamientos, ¿ya? Entonces, para el periodo T1 vamos a tener un cierto desplazamiento. Este vendría a ser su registro de desplazamientos. Entonces, para cada instante en el tiempo hay un desplazamiento. De este registro de desplazamientos, o la respuesta, se toma el mayor, ¿ya? Que es este puntito. Y se ubica en otra gráfica de periodos desplazamientos, ¿no? Se ubica este puntito. De la estructura T2 se aplica lo mismo, se le aplica este sismo y se determina el registro de desplazamiento. Esto es movimiento en la base, simplemente, es dinámica estructural, ¿no? El máximo y se coloca en esta gráfica. Y finalmente, la tercera estructura, que tiene un periodo T3, se aplica lo mismo, ¿no? Entonces, si nosotros unimos, acá puede haber un montón de periodos, la respuesta máxima o el máximo desplazamiento para una estructura de un grado de libertad, vamos a obtener el espectro de desplazamiento. Este vendría a ser el espectro de desplazamiento. Entonces, ¿qué cosa es un espectro de pseudoaceleraciones? Así como hemos determinado el espectro de desplazamientos, también podemos determinar el espectro de velocidades y el espectro de aceleraciones, ¿ya? Pero la norma no te dice ni velocidades ni aceleraciones, te dice pseudoaceleraciones, ¿no? Entonces, para determinar la pseudoaceleración, simplemente tenemos que multiplicar este desplazamiento, ¿no? Esta respuesta del desplazamiento por la frecuencia al cuadrado, ¿no? Y la frecuencia simplemente sería 2pi entre el periodo. ¿Ya? Entonces podemos trasladar de un espectro de pseudo desplazamientos a un espectro de pseudo aceleraciones. ¿Ya? Entonces eso también lo pueden hacer con el programa SeismoSignal. Vamos a utilizar un rato este programa SeismoSignal. Vamos a abrir un rato el programa SeismoSignal. Este es el programa SeismoSignal. Ustedes lo pueden descargar, o los que deseen, pues me escriben al WhatsApp y les envío el programa, ¿no? Entonces nos vamos a File, se van a abrir, eh, tiene una serie de registros ya el propio programa, pero vamos a ubicar nosotros los sismos elegidos, ¿no? Sismos elegidos. Entonces ponemos todos los archivos y ponemos primero el sismo del 2005, ¿ya? El 13 de junio del 2005, ocurrió en Tarapacá. Abrir. ¿Ya? Entonces acá indica la primera línea. Entonces la lectura de la primera línea está acá, ¿no? Esta es la lectura de la primera línea. Está en la línea 38.
Entonces, los registros van a tener esta característica, ¿no? Acá indica la Universidad Nacional de Ingeniería, es la que, se podría decir, la dueña de ese, el SISMIT es el dueño de ese acelerógrafo, y te indica la estación, ¿no? En este caso en Tacna. Y el nombre de esa estación, Universidad Nacional, Jorge Basadre Bro. ¿Ya? La fecha, la hora, la profundidad, la magnitud y las máximas aceleraciones, ¿no? Acá en norte-sur, 94,18 centímetros por segundo cuadrado. Y entonces, toda esta información no nos va a servir para el programa, ¿no? No sirve. Entonces, por eso elegimos desde el primer registro, ¿no? Que sería cuando el tiempo es 0. ¿Ya? Y eso está en la línea 38. 38. Luego la última línea. La última línea está en 36.437. Pero el programa Sigmosignal solamente lee una cierta cantidad de líneas, ¿no? O sea, no lee 36.000 datos. Lee, hay un tope máximo, ¿no? Después vamos a ver eso. O el que tenga ese dato, por favor. Pero podemos colocar, nos va a salir un cierto error porque no lo va a leer todo, ¿no? Va a leer su máximo. Podemos poner 36.437. Luego viene el step. El step es el paso. El paso es entre un tiempo y el siguiente tiempo. Entonces, esa diferencia o la variación del tiempo. 0.005 menos 0 es ese, el step, ¿no? 0.005. El factor escala es 1 para leer este registro. Y la columna que vamos a elegir puede ser este-oeste o norte-sur, ¿no? La columna 2 o la columna 3. Vamos a elegir la mayor, ¿no? Norte-sur sería la columna 3. Después acá las unidades, indica que la aceleración está en gravedad, pero nuestro registro está en centímetros por segundo cuadrado. OK, y ponemos OK. ¿No? Entonces acá te indica que no va a poder leer 36.438 datos, ¿no? Pero va a leer los que pueda. Entonces este vendría a ser el número máximo, 32.768. Entonces tienen que anotarse este numerito, ¿no? 32.768 líneas es el número máximo que va a leer el Sigmosignal. OK, ¿no? Entonces, ya hemos leído nuestro registro. Pero si nos damos cuenta acá donde dice desplazamiento, porque esto es la aceleración en el suelo, ¿ya? La aceleración en el suelo, esto vendría a ser la velocidad en el suelo y esto sería el desplazamiento en el suelo. Entonces el desplazamiento como que no está correctamente, ¿no? Debería tener esta forma, subir y bajar, pero acá está bajando nada más, ¿no? Entonces eso está mal. Entonces ahí hay que hacer una corrección. Entonces se van a corregir la línea base, ¿no? O sea, tiene que estar en el 0. Entonces, aplicar corrección de línea base y también aplicar filtros. Entonces, la corrección de la línea base puede ser lineal, puede ser constante, lineal, cuadrática o cúbica. Si no funciona la constante, lineal. Si no funciona la lineal, cuadrática. Y si no funciona la cuadrática, cúbica. Pueden ustedes probar o de frente pueden ir a la que casi va a funcionar, que es la cuadrática. Refrescan. Entonces acá cada rato te va a decir esto, ¿no? 32.768. Entonces para que no nos moleste vamos a abrir nuevamente. Y acá vamos a colocar 32.768.
¿Ya? Entonces, ya leyó 32.768, aplicamos línea base y filtro, que sea cuadrática y refresh, ¿no? Entonces ya se hizo la corrección, ¿no? Y acá podemos ver el desplazamiento en el suelo, la velocidad y la aceleración. Este es el registro que nosotros tenemos que escalar. Entonces, lo mismo se tiene que hacer con los 6 registros, porque este vendría a ser solamente del sismo del 2005, pero en las coordenadas norte-sur. Entonces, ustedes tienen que hacer lo mismo con las 6 coordenadas, ¿no? Serían 6 registros. Entonces, acá en el mismo programa podemos determinar el espectro de Fourier. El espectro de Fourier simplemente nos muestra la amplitud con la frecuencia. Entonces podemos determinar más o menos cuál es la frecuencia del sismo y en función a eso determinar cuál es el periodo de la aceleración o del movimiento, ¿no? El periodo del movimiento. Para eso te sirve Fourier, ¿no? Porque nosotros debemos saber que el periodo de la estructura no puede acercarse al periodo del movimiento del suelo. Hay ocasiones que no se logra corregir por línea base. ¿Por qué podría generar ese error? Trata de llegar a la cúbica, ¿no? Colócale cúbica y corrige. Si no puedes corregir, lamentablemente tendrás que continuar con eso, ¿no? Posiblemente el acelerógrafo esté dañado, ¿no? Y lo ha registrado de esa forma. Entonces, este vendría a ser el espectro de Fourier, donde podemos ver la amplitud máxima y en función a esta amplitud máxima, por ejemplo, este puntito o esta zona, está relacionado a una frecuencia. Entonces, esta frecuencia está en Hertz. Ustedes la convierten para determinar un periodo, ¿no? Y ese vendría a ser el periodo del movimiento del suelo. Y ese periodo del movimiento del suelo, si se asemeja al periodo de tu estructura, entonces ocurre algo llamado resonancia. Entonces hay que tener mucho cuidado con la resonancia, ¿no? Donde los desplazamientos se amplifican hasta 10 veces, ¿no? Gracias a que la estructura tiene un amortiguamiento, ya que si no tuviera un amortiguamiento, ese desplazamiento sería infinito, ¿no? Pero también podemos ver el espectro de respuesta. Claro, hay otro software, puede ser el Dectra, pueden utilizar el Dectra para corregir línea base. Claro, también podrían, ¿no? Usar otro programa si es que no puedes corregirlo con el SigmoSig. Entonces acá podemos ver la gráfica o el espectro de pseudoaceleración, la gráfica mejor, ¿no? Tenemos el periodo en el eje X y la pseudoaceleración en el eje Y. Luego acá te indica un espectro elástico y acá te dice el porcentaje de amortiguamiento. La norma indica siempre 5%, ¿no? 5% de amortiguamiento. 5% de amortiguamiento. Este 5% es un consenso que se ha llegado entre los ingenieros de la norma, ¿no? Porque realmente una estructura no tiene 5%. Una estructura nueva de concreto armado, su porcentaje de amortiguamiento, su fracción de amortiguamiento crítico es del 2%. A medida que se va dañando, ese porcentaje incrementa, ¿no? Pero no es tanto que se incrementa el amortiguamiento, sino que ahí ocurre una especie de desplazamiento inelástico. Entonces, es como un artificio, ¿no? Como que ese 3% extra representa todo ese desplazamiento inelástico, ¿ya? Toda esa energía representa el 3%, por eso colocan 5% de freno. Y aparte acá la norma te dice pues 5%. 5%. Y refresh, ¿no?
Y ahí estaría nuestro espectro al 5%. El espectro de pseudoaceleraciones. Podemos utilizar esto sismo por sismo o podemos ir a nuestro registro, lo guardamos, guardar como, lo podemos guardar como un archivo, ¿no? Digamos sismo 1. ¿Está? Cerramos. Podemos abrir un Excel. Y desde acá podemos abrir ese. ¿No? Ponemos de ancho fijo. Finaliza. ¿Ya? Y tenemos el tiempo y la aceleración. ¿Sí? Podemos seleccionar todo eso. Nos vamos a insertar. Y tenemos ahí nuestro registro. Insertar. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿No quiere leer? En X sería el tiempo y en Y la aceleración. Hasta 32.732. No está leyendo porque por acá hasta cierta... Acá, ¿no? Acá ocurre algo raro. A 19.000, a ver. No lo lee. Vamos a abrir el sismo 1. 1, último, 32.732. El paso, escala, unidades, la línea segunda, OCA. Uy, no quiere leer lo que hemos grabado. Inicia en... ya, inicia en 2, ¿no? Inicia en 2. Ya. Entonces podemos utilizar... nos vamos acá donde dice Time Series, espectro. Acá, seleccionar todo.
Copiamos, control C. Y pegamos. A ver, ahora sí. Ya, ahora sí, ¿no? Entonces ya de esa forma mejor. ¿Ya? Entonces podemos tener varios sismos, ¿no? Vamos a tener los 6 sismos y vamos a utilizar ahora una hoja de cálculo, ¿ya? Para hacer el siguiente proceso, ¿no? Que es la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados. Entonces, así como hemos hecho el registro, también podemos hacer el espectro, ¿no? Periodo, pseudoaceleración 5%, ¿no? Entonces, nos vamos a lo que es pseudoaceleración, y seleccionamos también todo y copiamos, ¿no? Seleccionamos todo, copiar y pegamos. Bien, entonces hemos copiado del signo signal y acá podemos tener nuestro espectro de pseudoaceleraciones de un sismo. ¿Ya? Entonces, lo mismo tenemos que hacer para 6 sismos. Entonces necesitamos los registros corregidos y los espectros de respuestas de cada registro, ¿no? En total tenemos 6 registros de 3 sismos. ¿De acuerdo? Entonces cada sismo, X, Y, o norte-sur y este-oeste. Entonces aparte en una hoja de cálculo, acá vamos a tener los registros corregidos. ¿Sí? Acá tenemos el sismo del 13 de junio del 2005. Este-oeste, norte-sur corregido. El sismo del 5 de mayo del 2010 corregido. Y el 1 de abril del 2014. ¿Ya? Tenemos los sismos corregidos. Y a cada sismo se le tiene que sacar su espectro de pseudoaceleración. ¿Ya? Y aquí están, ¿ya? Los espectros de pseudoaceleración. Entonces, acá, para cada sismo, vamos a copiar esta columna, ¿no? La pseudoaceleración. ¿Ya? Y lo tenemos acá. ¿Ya? Entonces tenemos el espectro de respuesta del sismo de 13 de junio para este-oeste y norte-sur. Este-oeste, norte-sur para el 5 de mayo, este-oeste, norte-sur para el 1 de abril. Entonces, acá tenemos dos espectros de respuesta. Y a eso se le tiene que sacar el SRSS, o la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados, de los valores espectrales calculados para cada componente por separado. Entonces acá debemos hacer, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados. Esto al cuadrado más el C13 al cuadrado. Entonces acá sería SRSS. Entonces, ese vendría a ser la raíz, la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados. Lo mismo hacemos acá y acá. Ya tenemos el espectro por separado de cada componente y la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados. Entonces vamos a tener
este de acá, ¿no? Por ejemplo, para el sismo de Tarapacá, tenemos el espectro azul, es este-oeste, el verde es el norte-sur, y el rojo es la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados. ¿Bien? Entonces, la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados es mayor, es más grande. Pueden ver, abarca ambos. Este es de Tacna y este es de Iquique. Entonces, ya hemos llegado hasta ahí. Y ahora tenemos que escalar estos registros, ¿no? Porque ahorita están sin escalar. Son registros sin escalar. Entonces vamos a escalarlos. Entonces, ¿qué indica acá? Entonces, ambas componentes, registros de aceleración, se escalan por un mismo factor. Entonces, nosotros vamos a escalarlo por un factor. De modo que el rango de periodos entre 0.t y 1.5t, siendo t el periodo fundamental, el promedio de los valores espectrales, ¿no? El promedio de los valores espectrales, o sea, el promedio de estos tres valores, ¿no? El promedio de esos tres valores obtenidos para los distintos juegos de registro no sea menor que la ordenada correspondiente del espectro de diseño calculado según el numeral 29.2 con RU. Este 29.2 vendría a ser el análisis elástico o lineal elástico modal espectral. Es lo que indica la norma, el análisis modal espectral. Entonces nosotros debemos escalar los registros, estos de acá, por un valor. Y ahora, ese valor, como estamos en el rango lineal elástico, da lo mismo escalar el registro que escalar el espectro. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces vamos a escalarlo hasta que en este rango de valores ninguna ordenada esté por debajo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar o hacer un análisis normal, dinámico, modal espectral y determinar el periodo de una estructura, ¿no? Vamos a colocarle que el periodo de la estructura de nuestro edificio o nuestro centro de salud es, digamos, 0.45. 0.45 segundos o 0.45. Ya, entonces, ese vendría a ser nuestro periodo. ¿Ya? Y ahora necesitamos el espectro de la norma. Entonces, para construir el espectro de la norma, simplemente necesitamos el Z, que está en zona sísmica, en nuestro caso es 0.45. Ya, que el periodo sea, para que no se iguale, 0.42. Ya, necesitamos el U, que es el factor uso, que depende de la estructura o el tipo de edificación, ¿no? Como nuestro centro de salud es esencial 1.5. De ahí nuestro C, el C va a variar en función al periodo. De ahí el S, es el suelo, en nuestro caso es un buen suelo, 1. De ahí el TP y el TL, ¿no? El TP es el periodo de la plataforma, cuando estamos en zona sísmica 0.45, o perdón, cuando el S es 1, el TP es 0.4. Y necesitamos el TL, que es cuando ya cambia la forma de nuestro espectro, ¿no? Para periodos largos. En este caso sería 2.5. Entonces
Entonces tenemos esos valores. Y finalmente nos faltaría la gravedad, que vale 981 centímetros por segundo cuadrado, porque es la unidad con la que estamos trabajando. Estos TP están en segundo. Estos son adimensionales. Y finalmente necesitamos el R, ¿no? El factor de reducción de fuerza sísmica. El R depende de las estructuras, ¿no? Si es de concreto armado, perdón, si es del sistema estructural, ¿no? Si es pórticos, muros de albañilería o muros de concreto. Varía. En este caso la norma te indica que utilices 1, ¿ya? Porque es un espectro elástico. Entonces, acá vamos a colocar el periodo. El periodo en segundos. Entonces, va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a hacer hasta los 5 segundos. Luego vamos a determinar el C, que es la amplificación de la estructura. El C va a ser igual, va a depender, ¿no? Si, abre paréntesis, esto sale en la norma 030. Acá te indica si el periodo es menor o igual al TP. Si el periodo es menor o igual al TP, entonces el valor del C es 2.5. Es 2.5. Caso contrario, si este periodo es menor o igual al TL, si es menor o igual al TL, entonces el periodo sería 2.5, perdón, el C sería 2.5 por el periodo entre el TP. Y si es mayor, o sea, si nuestro periodo es mayor al TL, entonces sería 2.5 por el periodo al cuadrado entre el TP y entre el TL. Entonces, ese vendría a ser nuestro C. Entonces va a variar, por ejemplo, acá ya está variando, ¿no? De 0.4 ya va variando y cuando es 2.5 sigue variando. Ese vendría a ser el C y finalmente la pseudoaceleración, ¿no? En centímetros por segundo cuadrado. Pseudoaceleración va a ser igual al Z por el uso por el C y por el S entre el R por la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos periodo y pseudoaceleración. A ver acá, se ha subido, a ver, vamos a ver la norma que dice, creo que estamos un poquito mal en el C, ¿no? Acá debería ser
A ver, veamos la norma. Aquí está, ¿no? Entonces, cuando el periodo es menor al TP, 2.5. Cuando es entre, ya, es TP entre T y TP por TL entre T cuadrado, ¿no? Es al revés. Acá sería 2.5 por el TP entre T. Está al revés. Esto es al revés. TP entre T. Y el otro sería, acá sería por, y se divide entre el periodo al cuadrado. Y ahora sí. Entonces, ese sería el C, y esta es la pseudoaceleración. Entonces podemos insertar una gráfica y seleccionamos en X el periodo y en Y la pseudoaceleración. Entonces acá tenemos nuestro espectro de pseudoaceleraciones de la norma. Si nosotros ponemos este mismo espectro con los espectros de los sismos, nos va a salir por debajo, ¿no? Entonces nosotros necesitamos primeramente analizar sismo por sismo. ¿Ya? Primero tenemos que analizar sismo por sismo. Vamos a amplificar por un valor y vamos a revisar que esté por debajo o que nuestros valores estén por encima, mejor, de la norma. Entonces, este vendría a ser los valores. Entonces, en un rango determinado, que indica entre 0.2T y 1.5T. Entonces, 0.2 por 0.42, ya vamos a poner 0.5 segundos. Entonces, 0.2 por 0.5 es 0.1 segundo. Y 1.5T. O sea, esto es igual a esto por 1.5. 0.75. Entonces, en este rango de 0.1 a 0.75 debemos revisar. De 0.1 a 0.75. Bueno, no hay 75, podemos considerar 74. Ahí. ¿Ya? Debemos revisar estas aceleraciones. Entonces nosotros vamos a utilizar esta raíz cuadrada de la sumatoria de cuadrados y vamos a amplificar. Vamos a amplificar este valor.
Podemos amplificarlo acá, ¿no? A ver, acá que sea amplificado. ¿Ya? Por un valor. ¿Ya? Ese valor lo podemos poner acá y que sea, digamos, 5, digamos. ¿Ya? Y multiplicamos esto de acá por este valor, F4, ¿no? Ya nos sale 600. ¿No? Este sería el amplificado. Y ahora vamos a revisar que estos valores en este rango estén por encima de esto de acá. Entonces podemos poner ahí si este valor es mayor o igual a este de acá. Si es mayor o igual, pues estamos OK, y si no, pues cambiar. Hasta el valor de 0.74. Entonces estamos comparando prácticamente. Acá vamos a agrandar un poco. Vamos a comparar. Vamos a seleccionar, agregar este espectro. ¿No? El amplificado, ¿no? El amplificado. Entonces, este es nuestro espectro amplificado, el naranja. Y el azul es el espectro de la norma. Entonces, en este rango de periodos, tiene que estar por encima. ¿Ya? No lo está, ¿no? Entonces vamos a amplificar un poco más, que ya no sea 5, digamos 6. ¿Ya? Si ponemos 6, algunos están por encima. ¿Ya? Algunos están por encima, si ponemos 6. Todos tienen que estar por encima, ¿no? Por eso tenemos esta condición. Acá todo tiene que estar OK. Entonces ponemos 7. Entonces ya casi está un poco más, ¿no? Ponemos 8. Ponemos 12. ¿Ya? Ponemos 13. 14. ¿Ya? Entonces con 14 todo está OK. ¿No? Pero miren, se ha salido mucho, ¿no? Se ha disparado. Digamos 13.5 sigue en OK. ¿No? Digamos 13.25 sigue OK, ¿no? 13.1, el primero es el que manda. Primero. Entonces 13.15, 13.14, 13.13, 13.12, 13.11, ¿no? 13.12. Ya, con 13.12 está por encima, ¿no? Entonces, este vendría a ser el factor de amplificación, pero para este sismo. Pues vamos a hacer lo mismo para el siguiente sismo. ¿No? Acá hemos amplificado, pero ya sería por este valor. Vamos a empezar con 5. Y acá vamos a comparar, ¿no? Pero el valor 0 no deberíamos haberlo comparado.
¿Ya? El valor 0 no se compara, ¿no? Acá vamos a borrar esto y solamente el resto, ¿no? Entonces vamos a bajarlo. Digamos 12, todo sigo acá, 11, 10, 9, ya. Entonces sería 9.5, 9.7, 9.8, 9.9, 9.95, 98, 97, 96. Ya, es 9.96. ¿Ya? Entonces, ahora sí tiene sentido, ¿no? Ya. Entonces, fíjense cómo este espectro está por encima del espectro de la norma. Está por encima. Entonces, este es el valor de amplificación, 9.96. No debemos comparar el 0, porque el 0 siempre va a estar pues, por debajo, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo con el siguiente sismo, ¿no? Entonces, acá vamos a... Ya habíamos comparado con el primero, ahora vamos a comparar con el segundo. Y acá vamos a comparar con este de acá, ¿no? Hasta 0.75, 74. ¿No? Entonces, en este rango hay puntos que están por debajo del espectro. Entonces debemos incrementar. Ya no sería 5, sino 6. Con 6 cumple todo, ¿no? Entonces 5.5, 5.4, 5.45, 5.46. Ya, con 5.46 está por encima. ¿Ya? Entonces ya hemos comparado el segundo espectro. Y finalmente el tercero. El tercero. Hasta 0.74. Este espectro lo vamos a comparar con el tercero. Entonces no funciona con 5, a ver, con 10. Con 10 todos están por debajo, perdón, por encima, ¿no? Entonces sería con 9, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9, 9.85, 86, ya, 9.89. Esos serían mis factores que van a conseguir eso, ¿no? Que el espectro esté por encima del espectro de la norma. Pero la norma te dice una cosita más, ¿no? Te dice el promedio de los valores espectrales. Entonces, yo ya tengo los espectros amplificados. 1, 2, 3. Entonces, yo necesito el promedio. Yo voy a comparar no con 1, no con 2, no con el tercero, sino tengo que compararlo con el promedio. ¿Ya? Entonces, el promedio sería una columna aparte. Entonces, coloco acá promedio. Entonces, el promedio simplemente sería
este sismo amplificado o ese espectro más este de acá más este de acá, entre 3. Ese sería mi espectro promedio amplificado. Entonces, este de acá lo debemos poner acá. Ahí. Entonces, este espectro está por encima. ¿Ya? Entonces, yo puedo ajustar un poco más. Es obvio que si por separado está por encima, el promedio va a estar por encima. Y está por encima. Entonces, yo lo puedo ajustar un poco más. ¿Ya? Entonces, vamos a ajustar eso. ¿Cómo lo podemos ajustar? Simplemente vamos a copiar estos mismos números que ya lo tenemos. ¿Ya? Y vamos a multiplicar por un factor. Digamos, a todos por un factor, ¿no? Este factor lo podemos sacar, digamos por el factor 0.95. Entonces va a ser igual a este valor que ya lo teníamos por este de acá. Este va a ser igual a esto por esto. Y esto va a ser igual a esto por esto. Entonces un factor 0.95. Entonces por separado, pues obviamente va a estar, ¿no? Pero nosotros debemos, por separado está por debajo, acá indica cambiar. Pero nosotros no debemos comparar por separado, debemos comparar con el promedio. ¿Ya? Entonces el promedio sí, acá nuevamente hacemos esto, ¿no? Copiar. Vamos a comparar que este promedio esté por encima a este valor. Hasta un periodo 0.74. Y todo está ok. Entonces, este es lo que nos interesa, el promedio. Esa es la línea, este es el verdadero, el promedio. Entonces podemos bajar, ya no 0.95, sino 0.94. 0.93. Ya ves, con 0.93 ya hay un error, cambiar. 0.935, 93.4, 93.3, 93.2, 93.1, ya, entonces sería 0.932. Entonces, esos serían ya los factores finales, estos de acá, ya. 9.28 sería nuestro factor escala, 5.09 y 9.22. Entonces, el promedio está por encima del espectro de la norma. Ese sería los factores escala. Individualmente, como pueden ver, habría que aumentar, ¿no? Pero la norma no te dice individualmente, te dice el promedio. ¿No? Acá dice el promedio de los valores espectrales. No tienen que ser menor a la ordenada de la norma. ¿No? Aquí está, ¿no? Y esto tenemos que lograr, ¿no? Que el promedio esté por encima de lo que dice la norma. ¿Tendrán alguna consulta? Bien. Entonces, de esa forma se hace el escalamiento según la norma, ¿no? Entonces, nuestros registros
debemos escalarlos. Cada componente va a estar escalado, ¿no? Por ejemplo, acá podemos poner norte-sur, pero escalado. Pues simplemente este-oeste está ordenada por este de acá, ¿no? El periodo, el periodo es el periodo fundamental. Ya no es el promedio, es el periodo fundamental. Ahora, el periodo fundamental está pues en cada dirección. Acá dice, donde T es el periodo fundamental. El periodo es en cada dirección. Pues cada dirección tiene un periodo. ¿Ya? Entonces tendrías que amplificar para cada dirección, ¿no? Supongamos que tu periodo en la dirección X es 0,5 y tu periodo para la dirección Y es 0,2, entonces tienes que factores por separado, ¿no? Por separado. Porque son 6 registros. Estos 6 sismos son 6 sismos realmente. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 registros de 3 sismos. Estos 6 registros tienen que ir a tu análisis en una dirección. ¿Ya? Ahora, nuevamente tienes que repetir el mismo proceso para la otra dirección. ¿Ya? Y también vas a tener 6 análisis más. Tiempo, historia. Imagínate cuánta memoria necesita tu computadora. ¿Ya? Es bastante. ¿Ya? Yo tengo una computadora un poco antigüita y solamente he elegido el movimiento fuerte, ¿no? En este caso de tal zona, ¿no? Digamos acá, hasta acá, ¿no? El movimiento fuerte, ¿no? Generalmente cuando ya el sismo ya es más de moderado, ahí viene el movimiento fuerte. Pero cuando tu aceleración está por debajo del sismo moderado, no es necesario que lo consideres. Ya cuando tu aceleración está por encima del sismo moderado, que es 0,45 entre 2, eso ya vendría a ser el movimiento fuerte. Con el sismo MASH también se puede hacer. ¿Ya? Vamos a hacerlo. A ver, ¿cuál sería el valor mínimo recomendable de PGA de los registros a escoger? Ya, el valor mínimo es, según la bibliografía, bueno, según las recomendaciones, es que sea la tercera parte del máximo considerado, ¿no? O sea, 0,45 entre 3. Eso sería lo recomendable. O sea, 0,15 de la gravedad. Ya. Deberíamos elegir nosotros sismos que su PGA sea por encima de 150 centímetros por segundo cuadrado. Pero como no hay, esto es lo máximo, pero hemos llegado a 100, 80 por ahí, ¿no? O sea, prácticamente estos sismos técnicamente no deberían ser utilizados, pero no hay más, esos son los más fuertes. Ahora hay otro comentario también que indica que puedes utilizar sismos por encima de los 50 centímetros por segundo cuadrado. ¿Ya? O sea, sismos recontra pequeñitos tampoco no lo vas a usar. Tienen que ser decentes al menos. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia del sismo match con este procedimiento que hemos hecho? ¿No? ¿Cuál es la diferencia del sismo match con ese? Para el sismo match necesitamos el registro. Acá tenemos 3 registros, ¿no? Y necesitamos el espectro de pseudoaceleraciones, que también ya lo tenemos. ¿Ya? Eso vamos a hacerlo a las
7:30, ¿no? Un descanso de 4 minutos. Los demás datos ya no servirían, ¿de acuerdo? Por el límite de datos, el resto ya no se usa. También es bien pequeñito, no afecta. Lo que más afecta es el movimiento fuera. Mira, vamos a escalar el registro del sismo de Tacna, norte-sur. Ya, entonces, vamos a abrir el sismo match. Entonces, acá tenemos que abrir un archivo. Podría ser el sismo 1, ¿no? Donde la primera línea es, pero este no está escalado, ¿no? Mira, este es del sismo de Trapacá, creo, ¿no? Esta es la última línea, 32.732. Ya, arrancamos en la línea 2. Y la última línea, 32.732. El paso, 0.005. Ya, el tiempo es la columna 1, la aceleración es la columna 2. Ya, pero esto está en centímetros por segundo cuadrado, ¿no? Entonces debemos configurar primero las unidades. Entonces nos vamos a unidades. Aquí está en G, lo ponemos en centímetros por segundo. Centímetros segundo y centímetros. Ok. Ahora sí, recién hacemos nuestro sismo 1, la primera línea el 2, la última línea, el paso, el factor escala. Podemos considerar, es que a veces el sismo signal no va a leer, o sea, si es tan pequeño el sismo, no, como que no tiende a amplificarlo, ¿no? Entonces podemos amplificar acá con el factor escala. Vamos a probar. Aceleración, columna, tiempo. Ok. 733. ¿Ya? Ya, tenemos ese sismo, ahora debemos definir el espectro. Entonces el espectro es este de acá. Este, ¿no? A ver, ¿qué necesita definir el espectro? Tenemos el periodo y la pseudoaceleración. Necesitamos periodo y pseudoaceleración. Vamos a ocultar esto y considerar solamente esas dos columnas. Nos vamos a un bloc de notas y pegamos. Nos vamos a archivo, guardar como, y ponemos espectro o norma o E030. Entonces acá vamos a definir y usamos un espectro de nosotros, ¿no? Abrimos E030. La primera línea en la primera y la última 247. Factor escala 1, el periodo de la columna 1, la aceleración, OK. Ya tenemos nuestro espectro.
¿Ya? Entonces ya tenemos nuestro registro, nuestro espectro. Y vamos a hacer match, ¿no? Parece que no acá indica que no converge, ¿no? Pero este es el sismo que te bota. Mm, ya, este vendría a ser el sismo amplificado. Si abrimos otro sismo, pero esta vez ponemos un factor escala, digamos, 5, y hacemos lo mismo, ¿no? Ya, entonces, acá sale que convergió. Anteriormente había salido que no convergía. ¿Se acuerdan? Es oca. Ya, entonces, este sismo sí ya se ve más decente. A ver cómo podemos ver. Mm, ya, el sismo uno vamos a eliminar. ¿Cómo se elimina? Mm, ya, vamos a remover. Chispas. Oh. Mm, vamos a probar de nuevo, ¿no? Vamos a abrir el sismo uno. Primera línea 2. Última línea 32.732. El paso 0.005. Factor escala. Acá vamos a amplificar, porque si colocamos uno, no va a converger. Ya, es que es tan bajo que no logra converger. Hemos puesto 5 para que logre converger, ¿no? Aceleración, la columna 2. Periodo, tiempo, la columna 1. Pero debemos primero modificar las unidades. Unidades que estén en centímetros. Entonces, primera línea 2, 32.732. Factor escala 5. Oca. Y tenemos que definir nuestro espectro. Primera línea 1. Última línea
247. Factor escala 1, periodo y aceleración OK. Ya. Y match. Ya, entonces, acá sí dice converge. Ya convergió, ha convergido. OK. Entonces, este sismo es el sismo amplificado. Si nosotros le sacamos el espectro de respuesta, este es el sismo inicial, ¿no? Está por debajo de nuestra norma. Este vendría a ser el sismo que nosotros lo habíamos amplificado por 5. Pero ahora vamos a ver el que está realmente amplificado por el sismo match, ¿no? Que es este. Miren, el espectro está prácticamente encima, ¿no? Está abrazando a nuestro espectro de pseudoaceleraciones. En nuestro caso, sería como comparar ya no el promedio, sino un espectro, ¿no? Este de acá. Digamos, el norte-sur. Norte-sur era, ¿no? No, el norte-sur, pero amplificado. Ya, a ver, a ver. El norte-sur, pero amplificado. Es como comparar este norte-sur por este valor. Ya. Este vendría a ser el espectro de nuestro registro amplificado, ¿no? El registro lo hemos amplificado y le hemos sacado el espectro. Es este de acá. Es muy distinto a este de acá, ¿no? Este de acá es más, se asemeja a nuestro espectro, mientras que el de acá está por encima y por debajo también, bueno, como un promedio. Ya, ¿ustedes cuál utilizarían, no? ¿El sismo match o lo que indica la norma? Aquí está la comparación. Ya. Entonces, este vendría a ser la máxima aceleración, es 600 y algo. Ya. En nuestro caso, ¿cuál sería? Sería norte-sur, ¿no? Sería norte-sur por un factor, el amplificado, ¿no? Amplificado, norte-sur. Sería este valor por este de acá. Desde 2764. Este vendría a ser nuestro sismo amplificado. Si se dan cuenta, este sismo amplificado pues es bastante, ¿no? Llega hasta 800. 800, a diferencia del sismo match. El sismo match llega hasta 600, casi 700. ¿No? Casi 700. Aquí podemos ver las tablas
Mm, Aquí está el sismo original y aquí está el sismo amplificado. Vamos a copiar a un costado para hacer la comparación. Aceleración. Mm, Acá 32.764. Ahí está, ¿no? Mm, ya, se nota la diferencia. El azul es la norma y el naranja es el sismo match. Ya, ¿cuál utilizarían ustedes? Obviamente la norma te va a salir mayor desplazamiento que el sismo match. Pero, ¿sería real? ¿Cuál utilizarían ustedes, no? Con la norma sí nos sale un poco mayor. ¿Qué porcentaje será, pues? Un 15% más podría ser. ¿De acuerdo? Bien. ¿Tendrán alguna consulta? Bien, entonces ya hemos visto que en el sismo match sale menor, ¿no? Obviamente, porque su espectro se parece bastante a nuestro espectro de la norma, ¿no? Pero si te das cuenta, algunos puntos están por debajo, ¿no? A diferencia de nuestra norma, que todos los puntos tienen que estar por arriba. Bien, entonces esos registros amplificados se tienen que incorporar en el ETAPS. Entonces nosotros vamos a hacer en el curso, yo he tomado el de la norma, pues. No, en el SISMOMASH ya no habría intervalo de periodos. ¿Ya? El SISMOMASH lo que hace es separar, ¿no? O sea, convierte
Es como un sismo sintético, no tanto ese escalamiento, para que su espectro se parezca bastante al espectro de la norma. Entonces, hay un cambio ahí de frecuencias. Bien, entonces, esto es lo que vamos a hacer en el curso. Entonces, aparte, ¿no? Esto ya sería la sesión 6, 7 y 8, que se trata netamente de análisis con disipadores. Entonces, en estas sesiones, porque las primeras sesiones va a ser el diseño tradicional, según la norma 030, el análisis y diseño según las normas, ¿no? 030 y 060. ¿No? Vamos a hacer este proyecto. ¿Ya? Un centro de salud. Por acá las propiedades, las consideraciones sísmicas. Vamos a revisar un poco la evaluación numérica, ¿no? El movimiento en la base y el método de Newman. La norma no dice nada del sismomash, ¿eh? Por si acaso, no dice nada del sismomash. El sismomash es otra cosa, no tiene nada que ver con la norma, ¿ya? Así que no, hemos comparado, pues, obviamente, ¿no? Y hemos visto que pues, sale un 15% menos, ¿no? No, vamos a hacer con muros desacoplados, ¿ya? Muros desacoplados. El espectro de peligro uniforme. Para el análisis específico de sitios se podría utilizar un espectro de peligro uniforme en vez del espectro de la norma. A ver, se podría utilizar. Si te sale más, sí, pues no. Pero si te sale menos, es que la norma es algo como que mínimo, es algo mínimo. ¿Ya? Tú puedes utilizar cualquier metodología siempre y cuando mínimamente cumpla la norma. ¿De acuerdo? Si utilizas otro valor que esté por debajo de lo que indica la norma, entonces no es válido. ¿Ya? Por algo está la norma. Bien. También vamos a hacer la comparación pues, de un modelo o de un módulo que se ensayó en la Católica, con el ingeniero Bozo lo ensayó, pero lo vamos a representar, ¿no? Con el ETAPS. Vamos a ver los resultados. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, el rojito es en ETAPS y el azul es el ensayo por los desplazamientos. Fíjense que es prácticamente similar en cuanto a magnitud. Esto ya hemos hecho, que es el registro, amplificación, y vamos a hacer también el análisis modal espectral del centro de salud. Después de hacer el análisis, se va a hacer el diseño de las columnas, de las vigas, todo eso vamos a hacer, de la losa, de la escalera, y después también se va a hacer un análisis modal espectral, pero ya con los disipadores. Y con muros desacoplados. Se hace el predimensionamiento, se escogen los disipadores a utilizar y se hace el análisis, pues tiempo-historia, ¿no? Con los registros que hemos escalado. Finalmente vamos a obtener las respuestas en el desplazamiento del tiempo de esta edificación en la dirección X, el cortante, las distorsiones y la histéresis de cada disipador. Bueno, en este caso es el máximo disipador. Y acá podemos ver los desplazamientos. Se toma el promedio, ¿no? O sea, la respuesta. Si nosotros tenemos 6 análisis,
La respuesta final es el promedio. Bueno, este de acá está por integración directa. Y utilizando modos Eigen, los valores y vectores propios, ¿no? El cortante basal y la deriva. Y fíjense acá, hay una deriva que sale de la norma, ¿no? La norma te dice 7 por 1000, que es el límite. Y hay un sismo que te sale, ¿no? Que es el TACMA del 5 de mayo del 2010. Este sismo se sale de la norma, pero el resto no. Y el promedio vendría a ser el negrito. El negrito está por debajo de este. Entonces el ingeniero Bosso dice que se puede hacer el diseño sin necesidad de hacer un análisis tiempo-historia, pero siempre tienes que corroborarlo, ¿no? Como quien dice. Y nosotros hemos elegido esos disipadores con un análisis lineal, utilizando un R igual a 4. Y normal funcionó. La comprobación fue exitosa. ¿De acuerdo? Ahora, lo malo del análisis no lineal es la memoria, ¿no? Demora cualquier cantidad. Con mi computadora esa Lentium, se ha demorado en total, ¿cuántas? Un día entero. Porque se demoró 3 horas, así, ¿no? Demorar. Bien. Entonces, eso vamos a ver en el curso. Aparte, ya se verá lo que es la estructuración, ¿no? Obviamente el predimensionamiento. He estado haciendo algunas formulitas para el predimensionamiento, ¿no? Como para justificar el modelamiento, el diseño de losas aligeradas, el control de deflexiones, el diseño de vigas, columnas y placas, ¿no? Porque inicialmente este centro de salud tiene placas, ¿de acuerdo? Tiene placas y se tiene que hacer su diseño. Bien, entonces están invitados a unirse a este curso, ¿no? Es el martes empezamos con el curso. Bien, ha sido un gusto compartir esta información y nos estamos viendo en el curso o en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su participación.